Dios te bendiga en este hermoso día. Te tengo una palabra poderosa, una palabra que Dios puso en mi corazón hace unos ratos, una palabra de aliento, una palabra que yo sé que a ti te va a caer como un anillo al dedo, como dice. Es lo primero, la Biblia dice que Jesús en una ocasión, minutos, horas antes de morir, antes de ir a la cruz del Calvario, Él dijo una palabra que marca un antes y un después, una palabra trascendental, en nuestras vidas, una palabra que nos hace ver el panorama de quién era Jesús en esta tierra y qué Jesús sentía y de qué manera Él lo podía expresar. Lo primero que la palabra dice, que Jesús en un momento dado fue a la presencia de Dios y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Y esto es importante: pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. La Biblia dice también en otra ocasión que cuando muere Lázaro, el amigo de Jesús, Jesús lloró, Jesús se entristeció, Jesús sintió humanamente el dolor de la pérdida de Lázaro. Y yo te vengo a decir esta palabra porque habemos muchas personas en el evangelio mayormente que creemos que sentir dolor, que llorar, que es más, hasta querer descarriarnos, hasta querer dejar el evangelio por cosas que nos pasan, por decepciones, por traiciones, es más, hasta por enfermedad que tenemos que no hemos sido curados, por fracaso, por muchas cosas. Nosotros creemos que no tenemos el libre albedrío de llorar, que no tenemos el libre albedrío de ir a la presencia del Señor y hablar con Dios y expresarnos ante la presencia del Señor y decirle a Dios lo que estamos pasando y llorar. Nosotros creemos, Satanás se ha encargado de hacernos creer que nosotros, para servirle a Dios, debemos ser seres superhéroes, seres que no sentimos dolor, y que si sentimos dolor no se vale llorar. Y yo te vengo a decir en este día, a ti que está pasando por decepciones, a ti que está pasando por traiciones, a ti que está pasando por dolores, a ti que está pasando por alguna enfermedad, aleluya, y que tú tienes miedo de ir a la presencia del Señor, y a ti que incluso pecaste, aleluya, incluso le fallaste a Dios, que Satanás te ha metido en la mente que no hay perdón, que tú no debes ir ante la presencia del Señor. Yo te vengo a decir que eso es mentira de Satanás. Porque en la Biblia podemos ver ejemplos de hombres que fracasaron, hombres que fallaron, y que en vez de descarriarse, en vez de volver atrás, fueron a la presencia del Señor. Y uno de ellos fue David. David, cuando peca, David, cuando se da cuenta de su pecado, David, cuando se da cuenta de la infracción que hizo ante Dios, dice la Biblia que él fue a la presencia de Dios. Pero él no fue a cualquier cosa. Él no fue a justificarse. Él no fue a decirle a Dios: por si pequé. Él no fue a decirle a Dios: perdóname por si... No. Él fue a la presencia de Dios en primer lugar, reconociendo que había fallado, reconociendo que se había apartado de Dios, con llanto, con lágrimas en los ojos. Fue ante la presencia de Dios y le dijo: Señor, he pecado contra ti. En otras palabras, te he fallado. Hice lo que a ti no te gusta. Hice lo que a ti no te agrada, Señor. Lo hice. Y fue a la presencia de Dios y alcanzó misericordia. Porque no hay un ser humano que se humille, que no alcance misericordia. Por eso en ese mismo capítulo del Salmo 51, cuando él se humilla, que le dice a Dios que falló, que lo perdone, que le quite todo lo que él tenía, pero que le devolviera el gozo de la salvación, él le dice: porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado, amado. El problema de esta vida no es el pecado. Escúchame bien para que me entienda. El problema de esta vida no es si tú peques, porque todos vamos a pecar.
Todos vamos a fallar porque el pecado está dentro de nosotros. El pecado mora en nosotros. Pablo lo dijo muchísimas veces. A veces yo hago lo que yo no quiero hacer. Hay un aguijón que me abofetea. El problema no es que tú falles, porque va a fallar. El problema no es que tú tengas decepciones, porque la va a tener. El problema no es que tú te quieras descarriar, porque te va a llegar el deseo. El problema no es ese. El problema está en que tú le des cabida a esos pensamientos y a ese deseo. Ahí es que está el problema. Que cuando tú caigas, no te levantes. Porque todos vamos a caer. Y te estoy hablando de hombres como tú y yo. Pero también Jesús fue hombre como tú y yo. Y dice la Biblia que en el momento que se aproximaba, nos enseña la palabra, que se aproximaba la muerte de Jesús. Fue tan fuerte la presión que Jesús sentía que él fue a orar a la presencia de Dios. Y cuando fue a orar a la presencia del Señor, él le dijo esta palabra: Señor, pasa de mí esta copa sin beberla. En otra palabra, yo no quiero morir. Me está doliendo, estoy triste, no quiero pasar por ese momento tan difícil. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Me siento triste, mi carne llora, mi humanidad está angustiada hasta lo sumo. Dice la Biblia que fue tanto así que sus sudor eran como gotas de sangre. Pero él dijo: pero que no se haga mi voluntad. Aleluya. No haga lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que tú tienes que entender. Que aunque tú tienes el deseo de descarriarte, aunque tú quieras dejar las cosas, aunque tú quieras tirar la toalla, aunque tú no quieras seguir, Dios te dice: no la tires. Yo te sostendré de mi mano derecha. Aunque pase por el fuego, dice él que se va a meter contigo. Fuego significa prueba. Aunque pase por las aguas, dice él que también se va a meter contigo. Agua significa prueba. Aunque ande en valle de sombra de muerte, él dice que él va a estar contigo. No te va a desamparar, no te va a dejar solo. Así que no le creas a Satanás que tú estás solo porque fallaste. No. Pues entonces en vano hubiese sido la muerte de Jesús. Porque Jesús murió sabiendo que tú lo ibas a fallar hoy. Y que yo lo iba a fallar también. Él sabía que le íbamos a decepcionar. Pero el amor de Dios es más grande que tus fracasos. Él murió para dejarte esa puerta abierta. Para cuando tú falles, que iba a fallar, tú vayas y encuentres supremo socorro en la presencia del Señor. Así, amigo, que yo te dejo esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Se vale llorar. Se vale estar triste. Se vale estar en depresión. Se vale hablar con Dios, quejarse, porque es nuestro Padre. Se vale ir a la presencia de Dios y presentarte como un pecador. Se vale. Dios no te va a rechazar. Dios no te va a ignorar. Dios no te va a menospreciar. Al contrario, Él dice que te va a dar la fuerza del búfalo. Él dice que va a renovar tus alas como las águilas. Él dice que tú no estás solo, que Él levantará bandera a nuestro favor. Tú no estás solo. Solamente aguanta un poquito más. Porque tú te imaginas que Jesús no hubiese muerto en la cruz de Calvario. ¿Tú te imaginas? Era necesario que Jesús padeciera para que tú y yo fuésemos libres. Y Él estuviera sentado a la diestra del Padre. O sea que es necesario que tú pases lo que tú estás pasando. Es necesario que tú vivas lo que tú estás viviendo. Porque después de esto saldrá el guerrero y saldrá la guerrera que tú llevas dentro. Después de esto, cuando el diablo quiera venir a culparte, tú le vas a enseñar las cicatrices. Tú le vas a enseñar las cicatrices de tu proceso. Y le vas a decir: diablo, mentira. Mentira. Porque yo tengo un Dios poderoso. Yo tengo un Dios que pelea batalla. Y te lo digo de parte del Señor. No tire la toalla. Aguanta un poquito más. Si tira la toalla, tendrá que volver a comenzar el proceso. Pero si aguanta, fácilmente lo pasa lo más rápido que tú entiendes. Y cantará victoria. Entonces, cuando Jesús, te reitero, habló con su Padre, con Dios, Él dijo: pasa de mí esta copa, Señor.
no quiero morir. Pásala, no permita. Pero Jesús le dijo que no se haga tu voluntad. Y esto es importante que tú entiendas. Tu voluntad, tú no puedes permitir que te gobierne. Tu voluntad, tus deseos, tu pensamiento, debe llevarlos sometido a la presencia del Señor. Tus deseos, tú no puedes permitir que te gobiernen. Amén. Por eso fue que Pablo dijo: aunque este cuerpo viva bajo la ley terrenal, mi mente vive bajo la ley del cielo. Por tanto, en otras palabras, mi cuerpo no hace lo que él quiere, mi cuerpo hace lo que dice la palabra del Señor. Por eso él se atrevió a decir: es que ya no vivo yo. Escucha, tus pensamientos no son válidos, tus deseos no son válidos, tu proyecto no son válidos ante la presencia del Señor. Por eso es que todo, tu pensamiento, tu proyecto, tu deseo, tú debes llevarlo a la mesa de la presencia del Señor y plantearte: mira, Señor, esto es lo que yo tengo, dame lo que tú tienes para mí. El proceso es necesario. Las dificultades son necesarias. Porque te reitero, la Biblia dice que nosotros vamos a ser probados como el oro. El oro es una piedra fea, negra, cuando la extraen. Pero cuando la pulen, cuando la refinan, cuando le dan ese brillo hermoso, sale ese color dorado, todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo quiere comprar. Pero cuando van a la joyería, que le dicen: dame ese anillo de oro, dame tanto, pero está muy caro. Está caro, ¿verdad? Pero tú no sabes el proceso que tuvo que pasar ese anillo para llegar a donde Él está. Así, amada, tú vas a salir. Hermano, tú vas a salir. Aguanta, 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 te dice el Espíritu Santo. Aguanta un poquito más. Y va a ver la gloria de Dios manifestada en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, donde quiera que te mueva, verá el poder de Dios. Si aguanta un poquito más en la presencia del Señor. Entrégale todo al Señor. Entrégale tu problema, entrégale tus necesidades, entrégale todo, entrégaselo al Señor. Y deja que Él actúe. No actúes tú, no camines tú, deja que Dios. Aunque tú no veas que las cosas no han cambiado, deja que Dios actúe. Aunque tú no veas que lo que tú quieres, deja que Dios actúe. Y tú solamente enfócate a hacer la voluntad del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. Aguanta un poquito más y verás la gloria del Señor en el nombre de Jesús.